vamos a dedicar esta media hora al nuevo contexto global y América Latina, ¿no? Un periodo, muchas variables en un escenario especialmente complejo. Es así, ¿no, Joydeep? Y el mundo es más complejo que nunca, porque ahora tenemos no solamente problemas o desafíos económicos, pero una guerra en Europa y las secuelas de la guerra y un cambio estructural, digamos, en la producción de las cadenas de ofertas. Entonces, hay muchas cosas que están cambiando a la vez, que es un contexto muy complejo. ¿Cuáles son, en tu opinión, las principales secuelas, los impactos de todas estas circunstancias? Y, en primer lugar, para empezar desde la región, un factor básico de América Latina es que la región tiene motores de crecimiento económico más débiles en comparación con otras regiones, sobre todo Asia. Entonces, si el mundo está avanzando bien, la región puede crecer mejor, pero si las circunstancias externas son más desalentadoras, la región sufre más que otras regiones, porque por sí la región no puede crecer tanto. Entonces, un contexto negativo, que sea menos crecimiento económico, que sea más incertidumbre, que sea tasas de inflación y de interés más alta que antes, que sea más incertidumbre en cuanto a las cadenas de producción, todo eso tiene secuelas negativas en el corto plazo para la región. Pero eso no quiere decir que no hay oportunidades, que no hay aperturas para hacer algo, porque lo que dije es una generalización. Hay excepciones que da la prueba tal vez, pero hay excepciones de éxito en la región. Y esto es el desafío hoy para todos los países de la región. ¿Cómo avanzar en un contexto que es obviamente más negativo, pero no es totalmente imposible avanzar? Porque hay ejemplos de éxito en todas partes de la región que puede servir como inspiración de cómo reaccionar y aprovechar unas oportunidades que quedan adentro de la tormenta. ¿Cuáles te parecen, a modo de ejemplo, oportunidades importantes en este momento? Porque hay un cambio, digamos, en las cadenas de producción desde países como China y otros países por varias razones, que sea por la pandemia, que sea por tensiones políticas, que sea por nuevas prioridades de los gobiernos, casi todos los gobiernos, que sea de Estados Unidos, Europa y otros países, todos están cambiando, digamos, su política industrial para disminuir la vulnerabilidad que hemos sufrido en los últimos años. Entonces, América Latina es mejor posicionada que nadie para aprovechar las nuevas cadenas de producción, para vincular sus economías a otras economías, porque la región ya tiene tratados de libre comercio con Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, otros países, no todos los países, pero muchos países. Y también la región, por suerte, no tiene los conflictos que vemos en otras partes del mundo. Entonces, de manera política, tal vez hay más oportunidades para crear nuevos vínculos, pero no solamente para exportar commodities y recursos naturales, pero exportar y atraer inversión en otros sectores de la economía que tienen más valor agregado. La pregunta que se hace mucha gente es si hay demasiadas cosas pasando que pueden hacer descarrilar. ¿En qué punto estáis vosotros ahí, esas oportunidades, que puedan descarrilar esas oportunidades? Sí, es verdad que hay demasiadas cosas a la vez, porque hay inflación, más tasas de interés más alta que antes, también hay incertidumbre en cuanto a muchas políticas a nivel mundial. Pero bueno, así es la vida, hay que avanzar. Pero las oportunidades vienen en principio desde unas fuentes. Un factor importante hay que reconocer es que con todo el desafío de cambio de clima, la región en su conjunto, no en todas partes, pero en su conjunto, la región está bien posicionada
para aprovechar los cambios que tenemos que hacer para combatir el cambio de clima, porque hay agua, hay selvas, hay recursos naturales, hay capacidad enorme para la energía renovable en todas partes, no solo en unos países. Entonces, en la medida que el liderazgo puede enfocarse sobre los cambios que son necesarios, no solamente para combatir el cambio de clima, pero también en la medida que el mundo exige mejores estándares de producción y de consumo de energía, la región tiene la capacidad para ser un líder a nivel mundial gracias a las bondades que tiene la región. ¿En qué manera estáis cambiando en las agencias de rating un poco la visión del momento complicado? ¿Hay algún elemento nuevo o es un poco un análisis business as usual? Hay dos factores nuevos, diría. Uno es que debido a la pandemia y el legado de la pandemia, el legado social, política, digamos que hay más sensibilidad política en todas partes de la región y los gobiernos tal vez tienen menos margen de maniobra porque la gente ha sufrido tanto que hay menos tolerancia para que sea un sacrificio o cualquier política que tiene un costo en el corto plazo. Y por eso es mucho más difícil gobernar hoy tal vez que antes. El otro tema es que aún con el auge de precios de energía, no estamos viviendo una época de vacas gordas en Sudamérica como antes. El mejor ejemplo es Argentina, con precios más altos que normal. Argentina no está gozando una época de vacas gordas. Entonces, el auge de commodities, unos commodities, tal vez tienen menos impacto que antes. ¿Por qué? Porque tal vez hay más exportaciones desde el precio más alto, pero también hay más demanda para subsidiar el costo de gasolina, de energía y otras cosas. De los cambios grandes en muchos países de la región políticos, que tú decías antes, son una fuente de oportunidad o pueden serlo, también una incógnita para muchos. ¿Dónde está ahí el punto? Bueno, es interesante que hay países que están en un proceso de cambio, pero sin violencia y sin cambios muy drásticos. Por ejemplo, Chile, que está tratando de una manera u otra a refundar o crear una nueva constitución. El proceso es largo, tal vez hay sorpresas en la ruta, pero al fin y al cabo hay un proceso transparente, democrático y con mucha participación de la gente, de sectores que antes tal vez tenían menos participación en la vida política. Y este proceso va a llegar tal vez a un acuerdo más fuerte y alentar un consenso económico también en el largo plazo. Otro ejemplo interesante es lo que ha pasado en Colombia. Un cambio de liderazgo, no de constitución, pero un cambio muy importante. Y obviamente el nuevo gobierno tiene representantes desde sectores de la sociedad que antes no tenía mucho acceso al gobierno, no tenían representantes en el gabinete. Entonces, vamos a ver en qué medida ese cambio del perfil del liderazgo del país puede contribuir tal vez a un esfuerzo más concentrado para invertir y crecer. Que es importante reforzar el contrato social, ¿no?, entre gobernantes y sus ciudadanos. Sí, es claro que sea un gobierno de izquierda, de la derecha, el contrato social tal vez es un concepto muy abstracto, pero en términos muy pragmáticos, si no hay un consenso, si no hay una base de apoyo o tolerancia desde la gente, ningún gobierno puede avanzar con su agenda.